¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Jorge Guillermo, de aquí de Radio Quirios, el centro de la radio de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México, llegando a tu celular, tablet o computadora. Recuerda que estamos en Radio Internet Católica Quirios, el centro de la radio, y también en el canal de YouTube Quirios, el centro de la radio. Por cierto, que te invito a que te suscribas y, como te lo vengo diciendo, que seas un evangelizador también con nosotros, como lo eres, a través de tu oración para con todos aquellos que están trabajando lo que es pues estas redes, ¿verdad? Esta evangelización digital, estos canales, hay muchos. Y bueno, nos queremos pedirte tus oraciones. Y también suscríbete al canal de Quirios, el centro de la radio. Nos ayudas mucho. Comparte bastante los programas que nosotros estamos aquí llevando hasta tu celular, tablet o computadora. Recuerda, donde quiera que nos veas. Que Dios abrace tu corazón y tus pensamientos y que el manto de la Virgen María y la intercesión de San José siempre estén en tu vida y en tu familia. El día de hoy vamos a tratar un tema o vamos a platicar un tema con un especialista en ello. Temas que muchas veces los hacemos a un lado por silencio o porque no queremos profundizar, por lo que ustedes quieran. ¿Qué temas son? Hoy hablaremos sobre la ansiedad, la depresión y el miedo. Ojalá nos alcance el tiempo y si no, tendremos un segundo programa en breve. Bueno, pues quiero que se presente aquí el especialista con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Soy Marcos Muñoz Romero. Actualmente soy socio consultor de la firma de consultoría Desarrollo Humano y Bienestar Emocional. Ya próximamente estará registrada nuestra marca como DHBE. Soy psicólogo, actualizándome un poquito ahí en la neuropsicología, en las terapias de tercera generación, y tengo ya más de 20 años trabajando con las personas. Y por un lado, fíjate, desde la parte organizacional, y siempre digo que pues solamente fue una gran experiencia trabajar en el ADO, desde la formación, el desarrollo, la gestión también ahí de recursos humanos, y actualmente, junto con la doctora Sabelia Juárez Niembro, regresamos a un aspecto netamente humano, a trabajar con las personas, y buscamos trabajar de manera integral. Y bueno, pues estos temas son de cotidianidad, básicamente. Hoy lo tenemos tan presente en la vida y también tan presente que tanto nos viene afectando que nos llega a la incapacidad de ser felices, ¿no? Es correcto, tienes toda la razón, Marcos. Digamos que es una enfermedad que está avanzando. A veces hablamos de enfermedades, ya antes de empezar el programa tocamos un poquito sobre la diabetes, ¿no? Enfermedades silenciosas. Claro. Pero también estos tipos de situaciones emocionales pues van dañando la vida del ser humano en todos los campos, ¿no? Claro. Tanto él, principalmente él, luego su entorno con la familia y luego el entorno laboral. Hoy que escucho que están dedicados a la parte organizativa, pues cuánta necesidad hay a la empresa por tanto estrés y tantas cosas que esto está mermando en las empresas y se tiene que tocar. Pues bien, Marcos, pues vamos a entrar al tema que yo ya tengo ganas. Miren, que desde hace, pues yo creo que un mes por ahí así, escribiendo con él, ya tenía yo ganas de que nos viéramos. Apenas nos estamos conociendo físicamente, nos conocíamos ahí vía WhatsApp para ir preparando este programa y pues ya tenía yo, repito nuevamente, ganas de hablar sobre ello. Marcos, ¿qué es la ansiedad? Fíjate que antes de que hablemos de la ansiedad, quiero darte como un preámbulo. Claro. Y vengo a la pregunta de, a ver, hoy en 2026, ¿en qué momento la tristeza se volvió depresión? ¿En qué momento el miedo se volvió ansiedad? ¿En qué momento la búsqueda de recompensas rápidas se volvió un estado de vacío? Y entonces hay dos temas bien importantes, porque curiosamente hoy estamos conectados, pero no estamos conectados con nosotros, ¿no? Hoy ves las redes sociales y tengo 5,000 amigas, 5,000 amigos, ¿no? Y sin embargo, me falta la compañía, ¿no? Hoy tenemos muchísimas comodidades, verbigracia, ¿no? Las redes sociales, verbigracia, las computadoras, verbigracia, la inteligencia artificial que hoy nos resuelve muchos aspectos, ¿no? Sin embargo,
sigo insatisfecho. Hoy, aunque tengo esas comodidades, sigo con ese vacío existencial. Entonces, entender primero, la depresión tiene que ver, directamente siempre hablo con utilizo dos conceptos, el sin y el con. Okay. ¿Qué significa? ¿Por qué cuando hablamos de depresión hablamos del sin? Cuando la tristeza se volvió sufrimiento. La tristeza es natural, ante un evento no deseado, ante una pérdida, ante una situación que se me presenta de manera cotidiana, es natural que venga una emoción de tristeza. Pero cuando la situación ya no está, y entonces mis pensamientos catastróficos, mis ideas de frustración, mi conceptualización como persona, me llevan de la tristeza al sufrimiento. Es decir, ya no está presente la situación. Sin embargo, yo experimento ese vacío, yo experimento ese dolor emocional, ¿no? Okay. Como bien lo llama Coleman, ya es un sentimiento. Y entonces, el primer elemento es que yo me doy cuenta que estoy sufriendo. Ojo, no me duele, el dolor es físico, ¿sale? La tristeza es una reacción natural ante una situación no deseada. Okay. Pero el sufrimiento ya viene cargado de una creencia, de una emoción. Y ojo, eso implica que se va a mantener, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Que ya tengo mucho tiempo con una pérdida, con una situación no deseada, pero sigo sufriendo. Y entonces, ¿hasta qué momento ese sufrimiento es necesario o hasta qué momento ya es innecesario? Y tengo una frase: nada justifica el sufrimiento innecesario. Okay. No lo justifica. Entonces, ya estamos hablando de depresión. Primero es eso, ¿no? Okay. La I. ¿Cuándo puedo hablar ya de depresión? Cuando ya tengo la incapacidad para resolverlo de manera directa, cuando ya tengo esa incapacidad de salir de ese sufrimiento, cuando yo ya no puedo, cuando yo ya me encierro, cuando cerebralmente me voy a un sistema más reptiliano, es decir, a únicamente la sobrevivencia. Y ojo, porque eso se puede volver tan radical. Muchas de las personas que dices, es que ya no le encuentro sentido a la vida, ya incluso ideas suicidas, hablemos de eso, ya más radical. ¿Sabes cuál es el tema? En realidad, la persona quiere dejar de sufrir. Y entonces busca soluciones, pero las soluciones no son las reales o las correctas, ¿sale? Y entonces, cuando hablamos de la N, es decir, ya empieza una nulidad mental. Ahora, esto tiene una raíz netamente biológica. ¿Qué pasa? Que pues mis niveles de dopamina bajan, ¿sale? Claro. Que paso de frecuencias que tenga que ver, obviamente, para la toma de decisiones reales, a frecuencias muy bajas, que pueden, sí, darme cierta solución, pero al final yo voy a empezar a perder ese sentido de la vida. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque pasé de ese vacío. Ahora, ojo, ¿cómo identifico la depresión? La depresión va a estar generalmente centrado en sucesos no resueltos del pasado, ¿vale? Okay. Puede ser presente, pero casi siempre están centrados en el pasado. Y entonces lo que nosotros llamamos el trauma, ¿no? Que son situaciones no resueltas. El tema ya no es la situación. ¿Por qué? Porque tu pasado solamente está en la memoria. Ya no existe. Ni yo como psicólogo, neuropsicólogo o un psiquiatra o el mejor médico, pues te puedo resolver el pasado, ¿sí? Hablemos de una pérdida, ya no lo puedo regresar. El tema ya no es el pasado, el tema es el concepto que tengo de ese pasado. El tema es que tanto esa rumiación, así le llamamos, me sigue llegando, y soy incapaz ya de detenerlo, y entonces ya hablo de depresión. El DSM-5 se basa en la sintomatología y dice, a ver, dentro de los muchos aspectos, para que yo pueda considerarlo un trastorno, tiene que ver con muchos elementos, pero te voy a decir 3. 1, el tiempo. Es decir, la tristeza es natural, y regreso a ese tema, para diferenciar la tristeza de la depresión. La tristeza es natural y claro, viene un suceso no deseado y la tristeza va a ser temporal, ¿vale? Y esa emoción baja y yo la puedo regular.
Entonces, pero cuando ya llevo 3 semanas, 4 semanas, un mes, un año, ya no estás centrado en el suceso, ¿te diste cuenta? Claro. Ya estás centrado en esa creencia. Entonces es el primer elemento. El segundo elemento es cuando yo ya me ensimismé y ya empiezo a perder la capacidad de resolverlo. Cuando ya pierdo la capacidad de resolverlo por mi cuenta, entonces ya puedo hablar de trastorno. Y el tercer punto, que ya alteró mi cotidianidad. Okay. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos entender? Sí, empecé por tristeza, pero ¿cuándo ya es depresión? ¿No? Ok, muy bien. Entonces, precisamente lo que acabas de decir, cuando una persona se detiene en un suceso del pasado, es cuando entonces empieza a permear su depresión si no la controla a tiempo o si no tiene tratamiento a tiempo. Sí, es correcto. A ver, la depresión yo la puedo trabajar desde varias líneas. Lo ideal es que cuando tengas un suceso no deseado, lo trabajes. Ok. Te desapegues, lo suelto. Al ratito te voy a explicar, tenemos un pequeño método de cómo trabajarlo, pero unos elementos es, a ver, ¿qué tanto estoy aceptando? Porque incluso tiene que ver con procesos de duelo, ¿qué tanto yo estoy aceptando esa situación que hoy alteró mi vida? ¿Sale? Ojo, y esto es algo bien importante, vamos a verlo desde el punto de vista netamente neuropsicológico. Tu cerebro, ¿sabías que tu cerebro no está diseñado para que seas feliz? ¿No? Tu cerebro está diseñado para protegerte. Entonces, cuando llegan a tu cerebro, a tu mente, ideas catastróficas del pasado, situaciones, recuerdos no deseados, y yo los sigo alimentando, ojo, el cerebro no va a entender si es real o imaginario. El cerebro lo va a entender como algo real, y lo del pasado lo va a seguir trayendo ¿a qué? Al presente. Y entonces, para el cerebro lo sigue entendiendo como un eterno presente. Uh-huh. Y entonces él busca defenderse. Y por eso te digo, paso a un tema netamente de sobrevivencia. Y entonces, pues obviamente, eso implica que ya empiezo a tener esa incapacidad de resolverlo. ¿Por qué? Porque los pensamientos, así como la respiración, uh-huh, no podemos detenerla. Te voy a poner un ejemplo. Si yo les dijera a otros los que nos están escuchando, a ver, vamos a hacer un ejercicio y vamos a dejar de respirar durante 50 minutos. Pregunta, ¿lo podremos hacer? No, claro que no. Vas a pasar 2, 3, 4, 5 minutos y vas a respirar. Y quizás ni llegues al minuto. Exacto, porque es una manera muy natural. Fíjate bien. Sí, no puedo dejar de respirar. Lo que sí puedo hacer es regular mi forma de respirar. Claro, sí. Y yo decido, o respiro rápido, o respiro lento. Uh-huh. ¿Qué crees? A nivel cerebral, los pensamientos es exactamente lo mismo. O sea, yo no puedo dejar de pensar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de mis neuronas es eso. ¿Sale? Entonces, por eso le llamo rumiación. O sea, los pensamientos llegan a ti. El tema es qué tanto yo identifico y qué tanto yo eso lo vuelvo una defusión cognitiva, y después trabajaremos con una propuesta que se llama defusión, ¿sale? Es decir, el cerebro entiende que esos pensamientos es parte de mí, y cuando dices, soy un tonto, el cerebro automáticamente lo toma, y lo hace como algo identitario, no como algo cognitivo. Al ratito, si quieres, te veo esa diferencia. Claro. Pero sí, exacto. Entonces, retomando un poco acá, el ser humano puede tener ansiedad y depresión al mismo tiempo. Sí. A ver, ahora vamos a entender la ansiedad. Fíjate, primero te dije que en qué momento la tristeza se volvió depresión y en qué momento el miedo se volvió ansiedad. Si te das cuenta, la depresión me mira ¿hacia dónde? Hacia el pasado. Atrás, exacto. El miedo ¿hacia dónde ve? Hacia el futuro. Exacto, hacia lo desconocido, a lo que todavía no es. Uh-huh. Y entonces, así como tengo pensamientos y creencias que me remontan al pasado, y eso es natural, y me regreso rapidito a la depresión, porque el ser humano, ¿por qué crees que recordamos más fácil lo que es destructivo que lo constructivo? Recordamos más lo negativo que lo positivo. Pienso que muchas veces cuando alguien recuerda más lo negativo es porque está cargando con una culpa, quizás, ¿no?
esto es natural y esto lo hacían los primeros seres humanos. ¿Por qué? Fíjate bien, y tiene que ver, ¿te acuerdas que te dije que el cerebro está para tu seguridad y para protegerte? Para protegerte. Claro, entonces el ser humano de la prehistoria tenía que recordar los sucesos no deseados. ¿Para qué? Para no volver a repetir. Exacto. Si a mí se me olvida que hay un bisonte en esta zona o que hay un lobo en esta zona, seguramente mañana voy a pasar. Entonces, por eso lo recuerdo más. Por eso mi cerebro trae al presente los sucesos que más me lastimaron. Oye, Marcos, fíjate que me llama la atención aquí esto, me gusta esto de cómo lo ejemplificaste, aquello del pasado para no caer y no repetir el error, digamos, ¿no? Ajá. Pero por ahí en algún momento escuché, el único animal que cae 2 veces en el mismo hoyo es el ser humano. O sea, repetimos a veces algo que me causó un problema y lo vuelvo a repetir. Sí, claro. Sí me explico, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo trabaja el cerebro? Ah, Entonces, bueno, es que yo puedo entrenar mi cerebro para mi felicidad, pero también si yo no le entreno, mi cerebro me va a jugar para la sobrevivencia. Y entonces, ¿qué sucede cuando estoy en un sistema reptiliano? Únicamente voy a cubrir mis necesidades básicas. Te pongo un ejemplo. Si hoy me hubieses invitado a esta charla y por alguna razón yo no comí y medio desayuné, ¿sabes en qué voy a estar pensando ahorita? Sí, en la torta. Exacto, en mi sobrevivencia, tengo hambre. Claro. Es más, se me van a ir las ideas. Es más fácil, oye, Jorge, ¿por qué no pones aquí el café? Exacto, ¿te diste cuenta? Entonces, eso sucede que yo me voy a equivocar, ¿sale? Porque no estoy pasando a un tema más neocortal, a un tema más complejo, ¿sale? Entonces, por eso caigo en el mismo error. Ahora me regreso y me voy al tema de la ansiedad. La ansiedad es por situaciones que todavía no pasan, pero también porque no sé si van a pasar o no. Te voy a poner un ejemplo. Okay. Recibes una llamada de tu esposa y te dice, quiero hablar contigo hoy a las 8 de la noche seriamente. ¿Qué pasa por tu mente? Miles de cosas a lo mejor. Exacto, empiezan a llegar a tu mente pensamientos reales, irreales, catastróficos, positivos, y seguramente van a llegar pensamientos más catastróficos. Acuérdate el tema de seguridad. Y entonces eso va a modificar tu amígdala y eso te va a generar cortisol. Y entonces yo empiezo a generar pensamientos y no los detengo. Si yo no los detengo, empiezo a decir, chin, ¿y en qué me equivoqué? Y si se dio cuenta de tal persona, y entonces ya empiezas a construir. Ojo, otra vez, tu cerebro no está distinguiendo si es ficticio o real. Tu cerebro está diciendo esto es real. Y entonces, sí puedo tener la depresión y la ansiedad al mismo tiempo. Por ende, por eso le llamamos comorbilidad. ¿Sale? Okay. ¿Por qué? Porque están en mí. Sí traigo sucesos del pasado que no he resuelto, pero además tengo situaciones que se me van a presentar en el futuro y tengo la inseguridad de si van a estar bien o no van a estar bien, si los voy a poder resolver o no los voy a poder resolver. Hoy, como vivimos en una sociedad de recompensa rápida, vivimos con un nivel de ansiedad muy elevado, porque queremos resultados rápidos. Y entonces vivimos de manera muy acelerada. Nuestro cerebro, para funcionar, funciona bajo frecuencias, ¿no? Sí. Desde las delta, las theta, las alfa, las beta, las high beta y las gamma. Y entonces van subiendo de intensidad hasta llegar, por ejemplo, las gamma, las high beta, que son pues netamente situaciones o de muchísima ansiedad o de muchísimo estrés o de muchísima, bueno, la depresión se va al revés. Y entonces, ¿qué sucede? Que voy a estar generando falsa dopamina, que es cortisol, y entonces viene una afectación directa a mi organismo, ¿no? Entonces, igual, son los síntomas, los voy a catalogar de acuerdo a los mismos elementos que marca el DSM-5. La intensidad, el tiempo que llevo con la ansiedad. Yo puedo tener una crisis de ansiedad, claro, y es muy natural. Es muy natural que yo también tenga una crisis de depresión, sí, es muy natural. Pero eso no significa que sea trastorno. Y si hablamos desde el punto de vista de la fe, te quiero hacer un comentario. ¿Sabías que Jesús tuvo una crisis de ansiedad? Claro, y muy fuerte.
Claro, y lo acabamos de celebrar. Recién apenas lo recordamos. Exacto, tuvo una crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a morir. Ojo, vámonos desde una perspectiva más antropológica, no tanto religiosa. A ver, como ser humano, Jesús como humano, a ver, claro. ¿Tenía miedo? Sí, tenía miedo. Claro. Y cuando tenía miedo, su cerebro le dijo, huye. Claro. ¿Cuándo le dice, huye? Padre, si es posible, Apártala. parte de mí esto. Claro, Tengo miedo, quiero huir. Era... Pero fíjate que hay un elemento fundamental, y ahorita lo vamos a ver cómo trabajamos la ansiedad. Al final, empieza a trabajar esos pensamientos, a detenerlos, y cómo termina diciendo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué pasó ahí? Que ya resolvió ese tema de pensamientos. A ver, vamos a hablar desde de la parte netamente humana, no nos vetamos a la parte espiritual, netamente humano. A ver, él no sabe que le van a poner corona de espinas, él no sabe que le van a dar tantos latigazos. Pasan por su mente muchísimos, y tomando en cuenta que un poco antes te hará una encrucijada crítica de si entro o no le entro, ¿no? Entonces, fíjate, se combina un poquito, ya trae un tema ahí un poco depresivo, ¿vale? Cuando llora por Jerusalén, es cuando dices, oye, creo que no está valiendo la pena. Y eso nos pasa a nosotros. Claro. ¿Qué pasa cuando dices, oye, creo que no ha valido la pena el esfuerzo que he hecho? Y empiezo a caer en depresión. Creo que no valgo. ¿Te diste cuenta? Entonces, si nos vamos al otro punto, depresión y ansiedad son naturales y las vamos a estar experimentando día con día. El punto no es eso, el punto es hasta qué momento yo puedo dejar que se convierta en un trastorno, porque entonces sí tengo que trabajarlo ya con un proceso mucho más específico. Claro, lo acabas de tocar muy atinadamente. Siempre les he compartido y comparto a quien nos escucha y quienes nos ven que es importante conocer a Jesucristo como hombre. O sea, la parte humana. Acuérdense que el Señor experimentó todo lo de nosotros menos el pecado. Jesús, para poder entendernos, Dios tuvo que hacerse hombre para poder entender toda esta parte, desde la alegría, desde la tristeza, desde el miedo, y pues lo acabamos de ver. Pero no perdamos de vista, amigo, amiga, hermano, hermana que está siguiendo este programa, no perdamos de vista que Jesucristo, en lo único que no se pareció a nosotros fue en el pecado. No pecó, pero sí experimentó las emociones que nosotros tenemos. Oye, Marcos, entonces, a ver, aquí ahorita un poquito el tema de la... ¿Cómo? Entonces estoy entendiendo aquí, la ansiedad va combinada con el miedo. Sí, claro, y generalmente está relacionada con sucesos del futuro que no puedes controlar. Sí, y la depresión, hablamos que son sucesos del pasado. Es correcto. Que no hemos querido resolver. Simplemente se quedaron. O se quedaron ahí. Y exacto, en su momento no los trabajaste y entonces dejas que tu pensamiento empiece a rumiar. Es decir, ¿qué significa rumiar? Que empiecen a llegar pensamientos y entonces estoy recordando más lo negativo y eso es natural. Si el tema es detenerlo y resolverlo. Sí, y cuesta mucho trabajo para la persona. En tu experiencia me imagino que has encontrado gente en tu caminar que cuesta mucho trabajo esta parte de seguir repitiendo. Es como cuando vas a confesar, llegas con el sacerdote, te confiesas del pecado X. Ya. Y al rato, a los 2 meses o a los 3 meses regresas a el mismo y así, y no logras resolver el pecado X, ¿no? Entonces, aquí yo quiero salir de la depresión. Bueno, tienes que empezar, diría Santa Teresa, creo que sí fue Santa Teresa de Ávila, la loca de la casa, ¿no? Hay que empezar a calmar a la loca de la casa, que es la mente, son los pensamientos que nos atormentan. Claro. Y que muchas veces, y lo quiero decir así abierto, a lo mejor no sé si digo algo equivocado, me corrigen. El enemigo, el diablo, te acusa a través de ello, a veces del pensamiento, y permite que entonces estés todo atormentado y no puedas ver el futuro prometedor que Dios tiene para nosotros. Claro, pero te lo quiero explicar y respeto el comentario, la verdad es que es atinado, pero quiero partir desde mi perspectiva como psicólogo y neuropsicólogo. Te voy a decir por qué. A ver, hay un concepto que se llama locus de control, hay locus de control interno y externo. ¿Qué tiene que ver con esto? Habemos personas
que nos hacemos responsables de lo que hacemos. Y habemos personas que lo que buscamos es un responsable externo. Okay. A ver, yo no puedo hacer responsable ni a Dios ni al demonio de mis decisiones. De verdad. ¿Por qué? Porque si yo hago responsable a Dios, ay, de Dios, ¿por qué me pasó esto? Es la mujer que me pusiste. No, porque ¿sabes qué? Cuando yo hago responsable a alguien más de mis decisiones, me excuso. Claro, y voy a buscar que la persona lo solucione. Sí. El concepto de, es que tú me das felicidad. No, pues ya nos jodimos, compadre. ¿Por qué? Porque entonces estoy poniendo la responsabilidad de mi felicidad en ti. ¿Te diste cuenta? Entonces, a ver, no, yo no puedo hacer responsable a ninguno de los dos de mis pensamientos. Y hay que entender, como te lo expliqué en la respiración, sí. Los pensamientos que te llegan van a ser naturales. Las experiencias no resueltas, y en su momento, si el tiempo no te dio para resolverlas, tampoco me puedo latigar, ¿vale? Lo que sí necesito es empezar a trabajarlo para vivir una vida plena. Ahora, ojo, aquí hay algo bien importante. Tú decías, oye, pero es que ¿cómo ya me acostumbré a vivir así? Bueno, como seres humanos, y esto tiene que ver con nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a buscar seguridad y estabilidad. Uh-huh. Ojo, muchos de nosotros vivimos una vida patológicamente estable. Okay. ¿Qué significa esto? Patología tiene que ver con la enfermedad. Es decir, sí, vivo con depresión, sí, vivo con ansiedad, pero ¿qué crees? Ya me adapté, mi cerebro ya se adaptó a este estilo de vida. Ojo, no necesariamente es sano. Por eso hablo de un estilo de vida patológicamente estable. Y entonces, platicando en un proceso terapéutico con una persona, independientemente de la edad, bueno, esta persona sí tenía 60 años, y me decía, oye, Marcos, llevo 50 años viviendo así me enseñaron mis padres, no me vengas a decir que cambie, ¿no? ¿Y qué crees? Tiene razón. ¿Por qué? Porque ya su estilo de vida, su cerebro ya se adaptó, incluso vive continuamente en una frecuencia a lo mejor beta, high beta, ¿sí? No necesariamente sano. Ahorita estoy trabajando y nos estamos actualizando en cerebro y Alzheimer, y estamos trabajando con el envejecimiento del cerebro. Sí, lo que no te has dado cuenta es que la proteína tau está destruyendo tus neuronas y estás buscando que tu cerebro envejezca mucho más rápido, ¿no? Y entonces vas a llegar a una demencia mucho más rápida. Entonces, sí, ya nos acostumbramos. Hoy la sociedad, ya nos acostumbramos a este estilo de vida de ansiedad muy elevada. A lo mejor a no trabajarla. Y entonces digo, ¿para qué voy a terapia? Si yo ya me acostumbré a vivir así, sí, pero no vives sano. Regreso al tema. Tienes un estilo de vida patológicamente estable. Sí, sí tienes razón. Lamentablemente hay muchos adultos jóvenes y muchos jóvenes adultos. Claro. Porque la tecnología los ha estado atrapando y yo pienso que no dejan pensar positivamente en muchas cosas. Tanto que vemos en esto que nos empieza, lo que acabas de decir, nos empieza a generar ciertas ansiedades hacia el futuro. Y el joven sobrevive. Hoy en día yo veo que el joven sobrevive. Ya está terminando esas generaciones donde el joven vivía, disfrutaba, claro. Disfrutaba las canicas, disfrutaba el trompo, disfrutaba jugar en la calle y demás. Hoy ya no pueden estar en el parque, ya no pueden estar con esa libertad por todos los acontecimientos que vivimos alrededor. Y entonces genera lo que acabas de decir. Pienso en un futuro, en algo que pueda suceder y que no está sucediendo aún. Y entonces me genera lo que acabas de decir, ansiedad. Es complicado esto, es complicado y es interesante también estar en esto. Oye, ¿y cuáles son los tipos de ansiedad o miedo? ¿Cuáles son los tipos de miedo? Mira, más que centrarnos en el tipo de miedo, primero debemos entender que el miedo es natural. El miedo es la reacción a cualquier situación desconocida. Ojo, la intensidad del miedo va a depender de la carga cognitiva que yo le ponga a esa situación desconocida. Claro. ¿Sale? Entonces, más que tipos, va a ser el nivel de intensidad. Desde miedo a la muerte,
¿no? Ujú. Yo digo, curiosamente, y hablamos de hombres de fe, soy hombre de fe, pero tengo miedo a morir. Si sé que morir voy a estar con Dios, entonces, pero es una situación natural. A ver, acuérdate, tu cerebro está diseñado para que sobrevivas. Tu cerebro no quiere que mueras. Incluso, si me voy al tema de depresión, una idea suicida no tiene que ver con me quiero morir de manera cerebral. Significa quiero dejar De sufrir. de lo que sufrir. tú Y decías. tuvimos un caso, el que acaba de pasar en España. Si escuchamos a esta niña en realidad quería dejar de ¿qué? De sufrir. De sufrir. Sí. Uno de los caminos veía la muerte o encontró como la muerte. A ver, como psicólogo te voy a decir, a ver, de manera natural, tu cerebro no lo quiere. Pero como ya tienes la incapacidad de resolverlo, pareciera que es una de las soluciones. Entonces, yo no me centraría a tipos de miedo, me centraría a la intensidad y va a depender del tipo de carga cognitiva que yo le meta, ¿no? Por ejemplo, tengo miedo a que mi esposa me sea infiel. Va a depender de la carga cognitiva que yo le meta. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. ¿No? Entonces, si hacemos un pequeñísimo ejercicio, imagínense, y para los que son casados, les pongo un ejemplo. Imagínate que tu mujer sin ton ni son, sin avisarte, hoy no llega a dormir a la casa. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? Bueno, cuando conoces a tu esposa, dices a lo mejor, no sé, decidió quedarse a ayudar a una persona, en el caso. Pero si te das cuenta, incluso a cómo me lo contesta ya lo vas construyendo. Sí, lo construyes. Pero yo digo, a ver, quítale la construcción. Lo primero que llega es, ay, ese pensamiento es pasó? una rumiación, Sí. exacto. Entonces, ¿te diste cuenta que el pensamiento va a ser natural? Aquí el tema es identificar esa creencia, ese pensamiento, qué tanto es destructivo, qué tanto es catastrófico, qué tanto es real o irreal. Y entonces empiezo a debatir con ellos. Hay una estrategia terapéutica, hay una intervención terapéutica Claro. que se llama reconstrucción y que tiene que ver con la defusión cognitiva y tiene que ver con la reestructuración cognitiva. Nosotros como terapeutas, como psicólogos, trabajamos con ello, pero antes tengo que empezar a aceptar, a ver, qué pensamientos me llegan. Y ojo, cuando hablamos de defusión, tengo que quitar la etiqueta, que el pensamiento que me llega no es Marcos. Yo tengo un pensamiento de que posiblemente mi esposa esté X, Y o Z, pero eso no me determina. Tengo un pensamiento de que hoy me equivoqué, pero no significa que soy un tonto. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo logro identificar. Esto es de algo identitario que tiene con mi identidad y esto es solamente un tema de pensamientos deformados que voy a trabajar con ellos. Claro. Entonces, ya por ahí estamos trabajando 2 estrategias, ¿te diste cuenta? Ujú, Para trabajar tanto con depresión como con ansiedad. Sí. Ahora, yo no me ocuparía en, ¿hay tipos de miedo? Sí, puedo catalogar los que quiera. Yo te diría, hay intensidad de. Intensidad de. Esto me lleva a una pregunta que casi va de la mano, ¿cómo trabajar ese tipo de situaciones? La ansiedad, la depresión, el miedo, ¿cómo la trabajas? ¿Cómo haces que la persona la ayudemos a trabajar esto? Ok, para esto hay que trabajarlo con el alma. ¿Qué significa eso? Te lo quiero explicar. Sí. Como DHB, como consultoría, y que ahora estamos trabajando en desarrollo humano integral. Cuando hablo de hay que trabajarlo con el alma, te lo voy a explicar. Primero la A, aceptación. A ver, lo primero que tengo que empezar a trabajar contigo es esa aceptación. Y lo trabaja Alcohólicos Anónimos, ¿no? Creo que es uno de los primeros pasos de los pasos. Es ¿no? una de las Exacto. partes. ¿Por qué? Porque yo empiezo a darme cuenta, fíjate, paso de los temas que ya lo hago de manera natural, de manera inconsciente, a hacerlo consciente, ¿sale? Entonces, tiene que ver con la aceptación. A ver, ¿qué tanto acepto que este pensamiento es destructivo y me está dañando? Ujú. ¿Qué tanto esta idea no tiene sustento y me sigue dañando? ¿Sale? Entonces, primero empiezo a trabajar con la aceptación. Ya que tengo ese tema, ¿sale? Ahora vamos con la L, libera. Algunos teóricos y compañeros míos psicólogos van a decir, aprende a soltar. Yo le llamo desapego. Okay. Trabajar con el desapego. ¿Qué significa trabajar con el desapego?
Significa que ahí es donde yo voy a meter todas las estrategias de intervención que te ayuden a desapegarte de aquellas creencias que vienen lastimando tu vida, que te vienen dando un sufrimiento que el día de hoy ya no es necesario. Pero si yo todavía lo sigo entendiendo como necesario, lo voy a seguir sosteniendo. Claro. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. ¿Sale? Y ahí es donde hablo de defusión cognitiva, ahí es donde meto terapia de aceptación y compromiso, ahí es donde meto todo el tema de quitar y debatir mis emociones, que es la terapia racional emotiva, ¿no? Y muchas estrategias más. Esa es la parte fundamental. Fíjate, si te diste cuenta, y si lo vemos a la luz de la fe, aquí todavía ni siquiera me meto a algo más espiritual. ¿Y qué crees? San Agustín, en su obra de Vera Religione, habla de ello. Cuando dice, a ver, si queremos encontrar a Dios, primero tenemos que vernos a quiénes, encontrarnos. Y es que ver con el A, la aceptación. Sí. ¿Sabes qué ha pasado hoy? Que buscamos mucho afuera, pero ya perdimos el contacto con nosotros. Y entonces ya perdí el contacto y busco la aceptación afuera y no adentro. Hoy tenemos una dopamina barata que se llama Facebook e Instagram. ¿Cuántos de nosotros no buscamos los likes? Y hago hasta lo imposible para tener 100 likes, pero tú tienes 1000, wow. ¿De dónde sale hoy el concepto influencer? De personas que necesitan esa aceptación, pero la están buscando allá. Y cuando debo empezar a buscarla, ¿en dónde? Hacia en adentro. mí. Exacto. Y eso lo dice San Agustín. Sí. ¿No? A mí me encanta la filosofía agustiniana. Y entonces, si te das cuenta, porque empiezo conmigo. A ver, dice San Agustín, ¿cómo voy a empezar a buscarte allá? ¿Cómo voy a empezar a buscarte en la oración si ni siquiera me he encontrado conmigo? Sí lo dice su oración, tárdate ameno. Exacto. Y ojo, si te das cuenta, Agustín hace un cambio de estilo de vida radical, pero primero se tuvo. Sí, que encontrar. Y que te lo digo como terapeuta. Sí. Y no estoy peleado con la fe. Pero antes de que trabajemos con tu fe, vamos a trabajar contigo. Y te voy a empezar a llevar al camino. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Sale? Y ojo, dentro de los procesos cognitivos, dentro del desapego, a mí me encanta, hay una estrategia de intervención que me encanta. ¿Y sabes cómo se llama? Se llama perdón. ¿Qué tanto tú has llegado a la supremacía del ser humano? ¿Sabes cuál es? Es el tema del perdón. Sí. Pero hablo del perdón psicológico, de aquel perdón que puede desapegar, de aquel perdón que es una decisión de la persona y no necesariamente tiene que ver con el arrepentimiento del que te hizo daño. Es una decisión propia. Sí, es correcto. Tiene que ver con desapegar, tiene que ver con liberar, tiene que ver con dejar el remordimiento. Y entonces empiezo a dejar de sufrir. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. Sí, definitivamente. ¿No? Entonces, tengo la A, tengo la L. Ojo, me voy con la M. Alma. Ponle alma. La M. Muévete. Recordemos que nuestro cerebro necesita dopamina, serotonina, acetilcolina, necesita hormonas que me ayuden a regular mis procesos y que me ayuden a mantener ya pensamientos reales y no deformados. ¿Y sabes qué? ¿Qué tanto haces ejercicio? Sal a caminar. Hoy lo dice el mindfulness, date tus baños de sol por la mañana. Claro, sí te da serotonina. Claro, busca una dopamina natural. Y entonces, muévete. Cuando llegan a mi consultorio, o cuando llegan a nuestro consultorio, tanto el de Xavi como el mío, lo primero que empezamos a trabajar con la persona es, oye, ¿sales a hacer ejercicio? Tu cerebro no está diseñado para que te pases 12 horas sentado en lo oscuro o con luz artificial. De verdad que no. Tu cerebro está diseñado para tu contacto con la naturaleza. ¿Y qué crees? Si tú logras cruzar un poquito la encíclica del Papa Francisco, que es Laudato Si, cuando habla de cuidemos la casa, sí, dice, habla del desenfoque, del descarte, y dice, estamos desconectados con la naturaleza. Claro. Y entonces, ¿cómo voy a cuidar la casa común si ni siquiera cuido mi casa? Entonces, por eso hablo del mover. ¿Qué tanto
quito la red social y busco la compañía. Eso es el moverte. La compañía, el abrazo, el saludarte, te va a dar una verdadera dopamina y serotonina. Es más, regreso al tema del huerto de Getsemaní. Ujú. ¿Qué dijo Jesús cuando se fue a orar? ¿A quién se llevó? ¿A 3? Sí, solo entre 3. Necesitó compañía, me Necesitaba siento solo, acompañarse. acompáñenme. Sí. Es más, ni siquiera les dijo, vengan a darme un sermón, vengan a hablar conmigo. Solo acompañen. Solo estate conmigo. ¿Vale? Hoy, cuando yo tengo un problema de depresión o de ansiedad, tengo que buscar compañía o tengo que darle compañía a la persona. Y te aseguro que dices, oye, pues ve que el padre o que la persona o que tu amigo te dé una plática. No, no quiero plática. Quiero que por lo menos te sientes y aquí estés conmigo. ¿Sale? Sí, Esa es la sí, compañía. correcto. Si te diste cuenta, Jesús no necesitaba eso. Jesús necesitó solamente la compañía. Esa es la M, moverte. ¿Cómo están tus niveles de sueño? ¿Sale? El sueño trae melatonina. Y ojo, porque cuando ya hay no hay una regulación emocional, vas a generar cortisol. Y fíjate bien, y por ahí a lo mejor me voy a adelantar algo. El cortisol es una hormona que te da falsa serotonina, falsa dopamina, pero lo hace tu cerebro para protegerte, porque busca la huida o busca defenderse. O una de dos, dice tu cerebro, o huyes o luchas. Luchas. ¿Sale? O huyes o afrontas. Y entonces, pues necesitas energía. El cortisol va a bloquearte la insulina. Ujú, Y entonces esta energía se viene acá, ujú. ¿no? Y empiezo a engordar. ¿O qué crees? Ese bloqueo de insulina te dice el cerebro, necesitas combustible. Y te lo voy a mandar a las venas. ¿Sabes qué es? Triglicéridos. ¿Ya viste cómo el cortisol hacia dónde se fue? Sí. Nos lleva hacia un estado físico débil. Claro, claro. Y bueno, si estoy en ansiedad, necesito que bombees más. Sí. Taquicardias, infarto, derrame cerebral, presión elevada. Estamos casi en el tiempo. Vamos, yo creo que a tener un segundo programa con Marcos Porque son sobre elementos esto. muy amplios, ¿no? Pero entonces aquí entiendo que al final me has contestado una pregunta que te iba yo a hacer. La ansiedad me hace engordar. Por supuesto. Indirectamente sí. Ansiedad y depresión. ¿Sale? Por eso necesitas todo este proceso. Y pues, te lo acabo de contestar. Y ojo, si te diste cuenta después de la M, que tiene que ver con tus necesidades básicas, Sí. ¿sale? Vamos a la A. Por eso dije, métele alma. Sí. ¿Vale? A, ahora sí hablo de ascender. Ahora sí hablo de la contemplación. Ahora sí hablo de un propósito de vida. Ahora sí puedo hablar ya de plenitud. Y dice la Madre Teresa de Calcuta, o decía, y entonces le encuentro sentido al servir. ¿Te diste Servir, cuenta? claro. Pero yo no puedo estar aquí de entrada si antes no he pasado con la A, la L y la M anterior. Ujú. Sí, fíjate que siempre he comentado, al final escuchaba en algunos sacerdotes hace muchos años, decían, primero el hombre y después el santo. O sea, primero trabajemos toda la parte humana, todo lo que conlleva tu vida interna, para que puedas tú estar en esa libertad, sentirte con esa liberación de encontrarte con el Creador. Yo he sido uno de los que he aconsejado, a lo mejor, o sugerido, y les he dicho, cuando he escuchado así con ese tipo de problemas, les digo, mira, yo pienso que tienes que estar un tiempo más a solas con Dios, orar, hablarle a Él, que te escucha en todo, platicarle todos tus miedos, todos tus dudas, lo que te está atrapando, ves ante Él, platica con Él. Entonces aquí hablamos ya de llevarlos un poquito a la oración. Y bueno, obviamente que cuando estás con la presencia de Dios sales de ahí de una manera totalmente diferente. La gente me lo ha dicho, oye, me sentí bien, me sentí en paz, descargué, pero necesitamos el acompañamiento.
necesitamos Claro. lo que acabas ahorita tú de explicarnos, elementos. ¿Qué te parece, por falta de tiempo, Marcos, si hacemos un compromiso, que nos volvamos a reunir aquí para que toquemos, si me lo permites y si es posible, podamos ir tocando cosas prácticas, Claro. ¿no? Y a lo mejor, bueno, puedes irte ayudando de esto, de aquello, ya como que ir aterrizando un poquito más, porque ahorita hemos hablado así o has compartido muy general, pero a ver el que me está escuchando, el que nos está viendo, bueno, pero ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿A qué hora empiezo? Primero, pues decide. Decide Exacto. tú. Por eso hablo del alma, Sí. ¿no? Porque no te digo, ponle alma. A ver, Sí. si llegas, es aceptar. Ojo, cuando no acepto, no pido ayuda, Sí, así es ¿no? verdad. Y vamos a la estrategia de AA. Sí, esta es ¿Por verdad. qué la persona no puede dejar el alcohol? Porque no ha dado el primer paso que tiene que ver con la aceptación. Y ahora, no es tan fácil aceptar. No. Para eso necesitamos un proceso psicológico, de verdad. ¿Por qué? Porque, acuérdate, puede ser que yo ya lleve un estilo de vida patológicamente estable. O sea, mal que bien voy sobreviviendo, Sí. ¿no? Entonces, primero hay que empezar a trabajar con esa parte. Sí, es verdad, Marcos. Oye, pues a ver si nos puedes dejar tu número de teléfono, donde te pueden encontrar, porque igual hay gente que pueda buscarte, ¿verdad? Claro. No sé si nos lo puedes compartir. Sí, mira, en nuestra página de Facebook, ahí nosotros subimos básicamente los trabajos que venimos haciendo, compartimos con ustedes también algunos spots, compartimos igual algunas temáticas, algunos flashazos, tanto la doctora Sabelia como un servidor, sobre estos temas de bienestar emocional. Nos encuentran como Facebook como Bienestar Emocional. Se van a encontrar, porque nuestro logo dice DHBE, que pues ya está en proceso de registro ante el INPE nuestra marca, y tenemos ya diseñado un modelo de intervención específico que nos ayuda para tratar todos estos temas. Mi teléfono es el 2297-951390. Ojo, preferimos trabajar de manera presencial. Claro. Tenemos dos consultorios. Tenemos un consultorio que se encuentra a donde está Plaza Praderas. Ajá, Terminando sí, Plaza sí. Praderas está el FASTI, a un ladito ahí está nuestro consultorio. Okay. También trabajamos en línea. Tenemos una filial con un instituto de capacitación y ahí también tenemos otro consultorio. Entonces, eso no nos limita. También damos atención en línea. Okay. Y algo que les quiero decir, y es parte de la naturaleza de nuestra consultoría, por eso hablamos de desarrollo humano y bienestar emocional. Y generalmente nuestra filosofía es: no permitas o no limites que por una situación de costo tu salud mental, de verdad. Y te voy a decir algo, pues sí, yo entiendo que si traes un tema de depresión porque pues si apenas vas saliendo con la quincena y además te dicen vas al psicólogo y te va a cobrar 700, 800 pesos, pues no voy. Y Sí, tu cerebro claro. te va a decir, no vayas, primero compra la comida, y es natural. A ver, que eso no te limite, ¿sale? Contáctanos y platicamos. Muy El bien. punto fundamental es tu bienestar emocional para que alcances la plenitud. Pues ahí tienes, amigo, amiga, hermano, hermana, que ha seguido este programa, que no te limite el tema económico. Piensa un poco en tu salud. Piensa que si estás bien contigo mismo, tu entorno va a estar bien. Y bueno, lo digo en primera persona también, ¿verdad? Tenemos que ser, también dicen, hay que ser luz para no ser candil de la calle. Claro, claro, por supuesto. Pues Marcos, ¿algo más que quieras agregar? No, pues primero agradecerte. Nosotros como consultoría aquí llevamos un año ya de experiencia, llevamos más de 20 años por separado, he trabajado tanto con personas tanto aquí en línea que por la parte de Centroamérica. El ADO, pues la verdad es que nos ayudó a trabajar con muchas personas y bueno, básicamente nuestro trabajo está centrado en la actualización. O sea, hoy que te estoy hablando de neuropsicología es precisamente porque buscamos dar un resultado. O sea, buscamos, y le llamamos así, somos terapeutas de resultado. ¿Qué buscamos? Pues que sanes. O sea, ¿por qué? Porque lo que no te quiero es solamente darte como un fármaco y se acabó. Sí. Es como, a ver, cuando tú tienes un daño en el sistema nervioso periférico, en tu vista, ¿no? Pues lo clásico es que te pones unos lentes. Uh-huh. Sí, pero el lente
Solamente, ¿qué va a hacer? Te contiene para que veas bien. No, yo te ayudo, y por eso hablamos, te ayudo a entrenar tu cerebro. Es decir, es como, te ayudo a la operación. ¿Sí me explico? Claro. Para que no uses lentes. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucho fármaco que te van a contener la ansiedad y la depresión. Es más, cuando ya es un trastorno, nosotros recomendamos y el acompañamiento psiquiátrico con el fármaco. Pero del fármaco es ponte lentes y después trabajamos nosotros todo tu proceso para que salgas. ¿Vale? Pues interesante el proceso, Marcos, y fíjate que todos los invitados que pasan por acá en el programa de Voces de Fe, les hago al final una pregunta muy, muy sencilla. Sí. En una sola palabra, con una sola palabra, ¿qué significa Jesucristo para ti? Para mí significa Jesucristo, primero, pues es mi guía. Tu guía. Mi guía. Y todos los días le digo, camina conmigo. Muy bien. Mi guía. Me quedo con una sola palabra, mi guía. Amigo, amiga, hermano que ha seguido este programa, agradecemos, te repito, estamos en Radio Internet Católica Quirios, el centro de la radio, y también en el canal de YouTube Quirios, el centro de la radio. Agradecemos a Monseñor Jorge Carlos Padrón Wong por este espacio, por darnos la oportunidad de servir a la iglesia y llegar a tu celular, tablet o computadora, y también al Padre Juan Beristain de los Santos, director de comunicación social de la Arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México. Saludo en los controles a mi amiga y hermana en Cristo, a Nayeli y a Daphne, quien nos ayudan con esto. Soy tu amigo y hermano en Cristo, Jorge Guillermo. Que Dios conceda los anhelos de tu corazón, si estos son bendiciones para tu vida. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima, si Dios lo permite.